Es Jueces 19, versículo 22, dice, pero cuando estaban gozosos, ¿de qué está hablando? Del suegro, ¿verdad? De Levita. Dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, el levita, ¿verdad? Estamos hablando de levita, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Vemos la situación tan terrible que estaba pasando en ese lugar, ¿verdad? Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó, por supuesto, el levita, por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, y ahí es donde yo me paro, ¿verdad? Y llegando a su casa el levita con su concubina, ya estaba muerta ella, ya habían violentado su cuerpo, ¿verdad? De tal manera que no aguantó y murió. Entonces el levita, dice, llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerar esto, tomar consejo y hablar. Cosas terribles. El levita vio algo espantoso con respecto a su esposa, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que traía una serie de situaciones. Y una de ellas era que le había sido infiel al levita. Y esta situación la tenía que llevar Dios como ejemplo, no solamente en el caso muy particular de ellos como esposos, sino que era un ejemplo de lo que iba a pasar, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. La figura de la mujer era la figura de Israel, físico, ¿verdad? Y la figura de levita era la figura de Jesús. Vamos a ir adentrándonos en la lectura y nos vamos a dar cuenta del por qué lo estamos comentando así. Versículo 1 del capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Algo que veo correcto, algo que empiezo a notar, ¿verdad? Es que empiezan a tomar en cuenta ¿a quién? Al Señor, a Jehová. En los versículos y en los capítulos anteriores vemos que no era así, que había cosas las cuales no encajaban. Sin embargo, aquí yo veo que ya se empieza a tomar en cuenta a Dios, al Señor. Sobre todo porque Jehová era
en ese entonces, ¿verdad? El padre o el que determinaba qué hacer con su pueblo. El pueblo hebreo era su pueblo de Dios. Y Dios era su Dios del pueblo hebreo. Había un pacto ya hecho. Habían leyes ya que se establecieron, ¿verdad? Con el objetivo de llevar a cabo los planes de Dios. Ahora bien, cuando se reunieron todos los del pueblo, todas las tribus, se reunieron, dice, como un solo hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar una decisión. Pero, al reunirse todas las tribus, que eso es lo que nosotros debemos de hacer, cuando nos reunimos tenemos que orar a Dios y pedir a Dios su dirección, pedir a Dios que Él nos levante, que Él nos respalde, ¿verdad? Aquí dice de una manera muy especial que se reunieron como un solo hombre. Versículo 1 dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová. Se presentó a Jehová en Mizpa, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. O sea, eran guerreros, ¿verdad? Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Se juntaron todos con el propósito de ver por qué pasó esto, ¿verdad? Y cuál iba a ser la decisión o el resultado de esta terrible acción, ¿verdad? Que pasó con la esposa de Levita. Versículo 3. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Versículo 4. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? ¿Me ayudas a leer, por favor? Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gaba de Benjamín con concubina para pasar ahí la noche. Adelante. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gaba. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, ¿Y 1,000? 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones con toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Hasta ahí. Gracias. Bueno, aquí el levita explica, ¿verdad?, la situación en la cual están ellos metidos. Una situación grave. Tal situación que se ameritó el hecho de juntar a todas las tribus y juzgar el hecho, ¿verdad? Claro, con el objetivo de llevar a cabo un resultado.
Y el resultado o la determinación que hicieron estos hombres o el pueblo de Israel, ¿cuál fue? Atacar, pero primero les dijeron, necesitamos que nos entreguen aquellos hombres. ¿Cómo les dice aquí el pueblo de Israel? Dice versículo 13, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Qué quería Israel? ¿Qué querían estas 11 tribus de Israel? Acabar con la maldad. Y eso era lo que Dios quería. O sea, fue un buen juicio. Pero si se dan cuenta, este juicio fue realizado porque se juntaron y ¿qué hicieron? Y oraron a Dios. Y clamaron a Dios, ¿verdad? Y este es un ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Verdad? ¿Qué tienes que hacer tú en tu casa? Orar a Dios y pedirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a decidir qué voy a hacer con mi vida. Ayúdame a ver qué vamos a hacer con la responsabilidad que nos has dado, ¿verdad? Nosotros somos responsables ahora de orar a Dios y de pedir su dirección. Acuérdense que en su presencia, ¿verdad? Las cosas se empiezan a estabilizar, se empiezan a resolver y aún, ¿verdad? Se resuelven. En su presencia. Necesitamos entonces acudir a Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque en Él sí vamos a encontrar respuestas. Porque en Él sí vamos a encontrar una solución correcta. ¿Verdad? Porque a veces estamos confundidos como seres humanos. Necesitamos ir a Dios entonces. Entonces hicieron una buena determinación estas 11 tribus de Israel, aparte de la de Benjamín. ¿Hizo una buena solución? ¿Sí me expliqué? Sí, clamaron a Dios primero. Y ya después dijeron, ¿sabes qué? Denos a estas personas, ¿verdad? Para que podamos quitar, ¿qué cosa? El mal que hay allá en esa tribu, ¿verdad? Pero vemos aquí la poca visualización que tuvo la tribu de Benjamín. Porque ¿qué dijo la tribu de Benjamín? Pues no, ¿verdad? Dice, mas los de Benjamín, estoy en el versículo 13, mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Sino, versículo 14, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. O sea, en lugar de tomar una actitud de ¿qué? De arrepentimiento por la maldad que había ahí entre ellos, ¿qué dijeron? Pues vamos a pelear con ustedes, ¿verdad? Y se juntaron ellos también como un solo hombre. Pero nada más era la tribu de Benjamín, ¿no? Hay mucha diferencia entre las 11 tribus de Israel, ¿verdad? Con respecto a solamente una tribu de Benjamín. Sin embargo, vemos que no les importó a ellos, ¿verdad? Dijeron, no, pues nosotros vamos a pelear con ustedes porque, pues, queremos defender a nuestro pueblo, ¿no? Muy bien. Versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 600 hombres escogidos. De toda aquella gente había 600 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Muy bien. Vemos cómo se levantó entre el mismo pueblo una guerra terrible, ¿verdad? A causa de que los benjaminitas, ¿verdad? No quisieron
entregarles, ¿verdad? Por supuesto, eran parte del pueblo de Benjamín, los que habían hecho esta maldad. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo Benjamín al proteger a estos tipos de gentes? Estas gentes estaban depravadas, pero Benjamín estaba protegiéndolos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Benjamín? Rebelándose contra Dios. Estaba totalmente rebelde a lo que Dios había determinado ya. ¿Estamos en línea? Bueno. Entonces dice, versículo 18, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. ¿Judá será qué? El primero. Yo veo cómo es que Dios va controlando la situación, ¿verdad? Y cómo Dios da permiso y en este caso vemos cómo el pueblo de Israel, esas 11 tribus de Israel, determinan algo correcto. Dar muerte ¿a quiénes? A estos hombres depravados que hicieron esta maldad en contra de la concubina de Levita. Pero algo que es de llamar la atención es que este pueblo de Israel, llamado Israel, sabemos que las 12 tribus eran llamadas Israel, pero una de ellas estaba en rebelión, que era la tribu de Benjamín. Entonces, ¿qué hicieron estas 11 tribus de Israel? Determinaron destruir la maldad que había en la tribu de Benjamín. Sin embargo, vemos que la tribu de Benjamín no lo permite y consiente la maldad de sus hijos. Qué terrible situación. Entonces, versículo 18 dice, luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y nuevamente consultan a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Salieron entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. O sea, que en el primer ataque mueren de la tribu de Judá, ¿verdad? ¿Cuántos hombres? 22,000. Es impresionante la fuerza que tenía ¿quién? Benjamín. Era impresionante que a nivel humano Benjamín fuera tan fuerte. Imagínense, hermanos, mataron, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, mataron a 22,000 hombres de Judá. Por eso Benjamín dijo, no les vamos a hacer caso, no les vamos a escuchar, vamos a pelear contra ustedes. Por eso es que a nivel humano Benjamín decidió pelear contra Israel, porque Benjamín sabía que eran muy fuertes. ¿Me expliqué? Voy a poner un ejemplo aquí muy simple. ¿Cuántos habitantes hay en Guadalajara? Ustedes saben. Bueno, hay que estudiar. No es cierto. Voy a quitar esta tensión que traemos. Pero para que tengan una idea. Guadalajara tiene más de 12 millones de personas en la ciudad. O sea, es una mega ciudad, aproximadamente, ¿no? Puede ser más, puede ser menos. Pero ¿y Oaxaca? ¿Cuántos habitantes hay en Oaxaca?
Pues aquí en la ciudad son cerca de 350,000 habitantes nada más. ¿Qué haría Oaxaca si Guadalajara nos echa bronca? ¿Qué pasaría en Oaxaca con tanta gente de Guadalajara? Pues nos fulminaría, ¿verdad? Nos acabaría. Era lo mismo que estaba pasando en ese entonces. Sin embargo, los benjaminitas, los de Benjamín, la tribu, tenía tanta fuerza, la gente era tan diestra en la guerra, que pudieron casi acabar con todos los de Judá. Vamos a seguir leyendo para que veamos. Muy bien. Versículo 19 dice, se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa, saliendo entonces Gabaa, los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, o sea, Israel, ¿verdad? Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron ahí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas, y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, y desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. ¿Hay diferencia en esta conversación, en este comentario? Mucha. Hasta ahí Dios los respaldó. Pero tuvo que deshacerse Israel de ¿cuántos seres humanos? En los primeros 2 días. No, primero fueron 22,000 y después fueron 18. O sea que ya habían muerto ¿cuántos? 40,000. ¡Wow! Por eso es que dijo Israel, oye Señor, ¿qué estaremos haciendo bien? ¿Por qué? Porque ya nos han matado ya 40,000. O sea, imagínense cuánta gente era. De todas las tribus, ¿verdad? De las 11 tribus. Y de Benjamín no se menciona que haya muerto nadie. ¿Verdad? Es muy especial este comentario. Sin embargo, vemos que en este último versículo que estamos leyendo, ¿qué dice? Versículo 28, por favor. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Y Fines, hijo de Eleazar, Ajá. de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Ok. Subid porque yo los voy a entregar. Nosotros tenemos que entender entonces que todo y que todas las cosas
que todo lo que pasa y todas las cosas están en las manos ¿de quién? De Dios. Dios también entonces podemos decir que iba a corregir a Benjamín, sí, porque era su voluntad, pero primero tuvo que corregir ¿a quién? A las 11 tribus de Israel. Y no solamente las corrige, así como diciéndoles algo, no, sino que ¿qué es lo que permite? ¿Que mueran cuántos hombres? 40,000. Esa fue una enseñanza directamente para las 11 tribus de Israel. ¿Ok? Ok, estamos entendiendo. Y Dios entonces dice, vayan, pero ahora sí, yo voy a ¿qué? A entregar a la tribu de Benjamín. ¿Qué versículo leíste? Perdón, Iván. 28. Así es. Y volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Así es que los hijos de Israel tuvieron que perder 40,000 hombres. Dios tuvo que entonces, antes de sanear la tribu de Benjamín, tuvo que sanear ¿qué? Las 11 tribus de Israel primero. O sea, Dios usó todo eso. ¿Y el ejemplo cuál fue? ¿Saben de dónde viene todo esto? Del ejemplo de levita y su concubina. El levita, la figura de ¿quién? De Cristo. Y la concubina, la imagen de ¿quién? Del pueblo de Israel. ¿Ok? Dios tenía que purificar. Antes de que Dios haga algo con otras personas, tenemos que nosotros ser purificados también. Tenemos que ser limpiados, tenemos que ser ordenados, ¿verdad? Para poder avanzar y llevar a cabo un trabajo de Dios. Para que tú y yo podamos trabajar en el ministerio, tenemos que ser entonces purificados. Tú y yo tenemos que purificarnos antes de poder ir a predicar el Evangelio. Este es el ejemplo, esta es la figura que marca, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, ya estamos por terminar. Versículo 29, y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Ya Dios empieza a dirigir ¿qué? La estrategia. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel, y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Todavía Dios depura, ¿verdad? Otros 30 hombres. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. O sea que los hijos de Benjamín, la tribu de Benjamín confía en que va otra vez a ganar esa batalla. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Esta es la estrategia ¿de quién? De Dios. Dios empieza a controlar la estrategia del ataque, de la batalla. Entonces, versículo 33, entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baaltamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel,
y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó, ¿cómo dice? 35. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. ¿Pero cómo? Sí. ¿Quién es el que determina la victoria? Jehová. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. Repito otra vez. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. ¿A quiénes mataron? A toda la ciudad de Benjamín, ¿verdad? Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humarera de la ciudad. Luego pues que los hijos de Israel, o los de Israel, retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron, y hollaron desde del Menuá hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos subieron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín que murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espadas, todos ellos hombres de guerra. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que Dios destruyó a Benjamín. Casi lo destruye. Casi lo destruye. Pocos hombres quedaron de Benjamín. ¿Pero a causa de qué Dios tuvo que destruir a Benjamín? ¿Por qué destruyó Dios a la tribu de Benjamín? Casi en su totalidad. Por la maldad que había ya endurecido a quienes, a la tribu de Benjamín. Yo creo que a lo mejor dejó a los que se iban a defender. Así es. A los que tenían un corazón humilde para poder cambiar sus pensamientos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que ha decidido Dios tanto a su pueblo en el Antiguo Testamento como en estos tiempos? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios en la gente que ha creído en Él? Limpiar la maldad de sus corazones. Ahí está el punto, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios es el que procede, el que tiene en sus manos la victoria. Y si Dios tiene en sus manos la victoria, ¿verdad? Solamente Él es el que determina. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces como hijos de Él? Ser humildes, aceptar y entender que necesitamos cada día cambiar nuestros corazones.
Tenemos que limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? De todo tipo de iniquidad que haya. ¿Para qué? Para que Dios pueda trabajar a través de nosotros. Porque el objetivo que Dios tiene es trabajar a través de ti, a través de mí. ¿Para qué? Para que su reino siga estableciéndose, ¿verdad? Aquí en la tierra. Doy gracias a Dios porque Él es bueno y porque Él, a través de su amor y su justicia, puede ayudarnos, puede tener misericordia y cambiar nuestros corazones. Él sí puede hacerlo. Como decía aquí, voy a poner un ejemplo. Versículo 35, estoy en Jueces capítulo 20, 35, y dice así: y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Dios definitivamente limpia a su pueblo. Dios definitivamente no permite que en nuestros corazones haya maldad. No quiere. Y por eso está constantemente limpiando nuestra vida. Necesitamos ser humildes y reconocer ante Dios que necesitamos ser santos delante de Él. Hace un momento, hace ratito decían ustedes que Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos de una naturaleza que es perfecta. Es recta, es santa, ¿verdad? Es perfecta. Creo que nosotros tenemos que adaptarnos a la presencia de Dios, porque vamos a vivir una eternidad delante de Él. Y tenemos que ser como humildes, sinceros, capaces de ser, ahora sí, como que limpiados de cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que ser sensibles, hijos de Dios, que podamos agradar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Creo que este es un tiempo de reflexión para nuestra vida. No podemos engañar a Dios porque Él conoce nuestros corazones. Necesitamos ser sinceros ante Dios y pedir que Él nos guíe en todas las áreas, para que podamos agradarle en todo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Queremos agradarte, pero para agradarte tenemos que estar limpios. Queremos estar y ser transparentes delante de tu presencia. Y de esa manera, en base a este pensamiento, permítenos, Señor, honrarte y adorarte como tú lo esperas. Queremos, Señor, estar limpios totalmente a través de nuestro Señor Jesús, por supuesto, pero también en nuestra vida diaria. Queremos, Señor, honrarte. Queremos glorificar tu nombre, como dice tu palabra, eternamente y para siempre. Pero lo tenemos que hacer de una manera correcta, Padre. Queremos y creemos que tú, Señor, nos aceptas a través de Jesús, pero también nosotros tenemos que poner en tus manos, Señor, nuestro corazón, Señor, para que tú lo limpies, lo purifiques y nos permitas honrarte como tú eres digno, Señor, de ser glorificado. Gracias, Señor, por esta tarde, esta mañana, Señor, que estuvimos escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señor, habla a través de tu palabra, de las Escrituras, Señor, y que tu Espíritu Santo haga la obra total. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti, Padre. Amén. Amén.
Gracias a Dios, ¿verdad? Por su palabra.